Un saludo para todos, mi nombre es Carolina Villada Vargas, soy ingeniera y doctora en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia y hace 3 años estoy trabajando en el Centro Aeroespacial Alemán en Alemania, en el área de energía, investigando materiales para almacenamiento de energía térmica, que es precisamente lo que les vengo a contar hoy en mi presentación. Voy a mostrarles algunos de estos materiales y sus aplicaciones. A continuación, entonces les muestro el contenido brevemente de mi presentación. Voy a hablarles sobre el almacenamiento térmico, los tipos de almacenamiento térmico en función de la tecnología, los aspectos claves en la selección de materiales para almacenamiento térmico, lo que es la caracterización y qué técnicas podemos usar para medir las propiedades termofísicas de los materiales, otro aspecto importante que es la compatibilidad y corrosión. Y por último, les voy a hablar sobre dos casos o dos aplicaciones con las que he trabajado, que son las sales fundidas en centrales de concentración solar y los materiales metálicos de cambio de fase. Entonces, primero me gustaría comenzar esta presentación contándoles por qué es importante el almacenamiento térmico o en inglés Thermal Energy Storage. Pues como ustedes saben, los combustibles fósiles han generado el mayor desarrollo de la historia de la humanidad, pero pues al mismo tiempo han traído consecuencias bastante negativas. Todos hemos visto que los fenómenos meteorológicos son cada vez más intensos, la contaminación, bueno, todo esto generado por la quema de carbón y petróleo. El año pasado, aunque el carbón, la demanda de este combustible descendió un 4%, principalmente debido a la pandemia por el COVID, pues esto dio paso a que la demanda creciera con respecto a otros tipos de energías renovables como la solar fotovoltaica y la eólica. Sin embargo, la demanda de energía sigue creciendo. Este año se estima que crezca cerca de un 4,5%. Y pues para seguir avanzando con miras a mitigar este cambio climático, pues es importante tener en cuenta este concepto de transición energética. En este proceso entonces es importante o el almacenamiento térmico tiene un papel primordial, dado pues la intermitencia de las energías renovables. eh, por ejemplo, en la noche, pues aquí el almacenamiento térmico sería una solución. La idea es entonces remover calor del material durante periodos de baja demanda o cuando existe un excedente de energía renovable. Por ejemplo, en el caso de Colombia, es un país que presenta pues relativamente eh, alta cantidad de horas de sol al día con respecto a países, por ejemplo, del hemisferio norte. Entonces, esto podría ser una buena oportunidad en nuestro país, este, esta tecnología. Pero entonces, ¿qué tipos de almacenamiento hay? Pues básicamente hay tres tipos de almacenamiento, el sensible, el latente y el termoquímico. Voy a centrarme sobre todo en el líquido y en el latente, que son las tecnologías que están más avanzadas actualmente y a nivel comercial. Acá entonces, en ambos tipos de almacenamiento se puede explicar por medio del concepto del cambio de fase. Entonces acá la energía o la entalpía de esa transición de fase, en el caso del calor latente, entonces se va a aprovechar igualmente que el cambio de temperatura que tiene el material mientras está en su estado, ya sea sólido o líquido. Esto voy a explicarlos de forma más detallada. Primero entonces voy a empezar con el almacenamiento por calor sensible. Entonces, como les conté, aquí se aprovecha la variación de la energía interna de un sólido a un líquido mediante un cambio en su temperatura sin cambiar su estado. Normalmente entonces eh, el calor se almacena a la temperatura máxima de funcionamiento hasta que ya entre en la fase de descarga. Podemos encontrar acá algunos materiales como el agua, el aire, las sales fundidas. Hay diferentes tipos de sales como los nitratos, los cloruros, los carbonatos. También para menor temperatura encontramos diferentes aceites minerales o sintéticos. Para altas temperaturas encontramos metales líquidos o sólidos, rocas y concreto, entre otros cerámicos. El segundo entonces es el
tipo de almacenamiento, perdón, por calor latente. Este se basa, como les expliqué en el diagrama anterior, se basa en el cambio de fase del material y se utiliza el calor latente para almacenar la energía, por ejemplo, de estado sólido a líquido, que es el más usado. Igualmente también puede ser por evaporación, condensación o sublimación. Y acá podemos encontrar otros materiales como el agua o el hielo, que es el ejemplo más común. También encontramos algunas parafinas o materiales orgánicos y dentro de los inorgánicos encontramos también sales, aleaciones metálicas, entre otros. Y por último está el almacenamiento por calor termoquímico. Acá entonces el calor se produce por medio de una reacción química reversible. El calor es absorbido, produciendo una reacción endotérmica cuando se absorbe la energía y exotérmica entonces en la fase de descarga. Esta tecnología no está muy avanzada comercialmente, sin embargo, pues en los últimos años hay bastantes investigaciones sobre esto. Acá podemos encontrar diferentes sales hidratadas, zeolitas, gel de sílice, etcétera, como ejemplos. Pero entonces de estos materiales, ¿qué aspectos claves se deben tener en cuenta? Es importante entonces conocer el rango de temperatura para seleccionar el material adecuado. Tenemos entonces aplicaciones a baja temperatura, entre 100 a 150 grados centígrados, donde los materiales orgánicos acá son los más utilizados. Luego vamos a aplicaciones a temperatura media hasta 300 grados centígrados y por último encontramos aplicaciones a altas temperaturas hasta 1000 grados centígrados o incluso más. Aquí, ¿qué propiedades entonces son importantes con estos materiales? Es importante que estos materiales tengan, el material o las mezclas de estos materiales tengan puntos de fusión congruentes, es decir, preferiblemente mezclas eutécticas que tengan una alta densidad energética, una alta conductividad y durabilidad. Esta durabilidad entonces va a tener mucho que ver con la compatibilidad y corrosión del material en contacto con el contenedor, con su contenedor. Y por último, pues todo este conjunto me va a determinar el costo final del sistema. Entonces, esos son los principales aspectos claves para la selección del material de almacenamiento térmico. Luego entonces quiero hablarles sobre la caracterización de propiedades termofísicas. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, es bastante importante conocer las propiedades del material. Acá les menciono las que comúnmente utilizamos. Entonces, el primer parámetro importante es la selección del material indicado según la aplicación. Acá podemos usar diferentes softwares de simulación termodinámica como el Thermocalc y el FactSage. Lo que hacemos es con un número casi ilimitado de elementos, podemos hacer diversas combinaciones, entonces vamos a tener un conjunto de materiales según un rango de temperatura, pueden ser mezclas binarias, mezclas ternarias, cuaternarias o de más alto orden. Y pues estas combinaciones entonces me van a mostrar determinadas temperaturas de fusión que posteriormente entonces caracterizamos experimentalmente. Para comprobar entonces estas temperaturas de fusión que nos dan los diagramas de fases o la simulación termodinámica, entonces podemos usar calorimetría diferencial de barrido, en donde para quienes no conozcan el concepto, lo que se hace es que se mide la diferencia en el flujo de calor entre una referencia y nuestro material para entonces posteriormente saber su temperatura de fusión, también su capacidad calorífica y entalpía. Otro parámetro importante es la estabilidad térmica que se puede medir por medio de análisis termogravimétrico o TGA o igualmente también se pueden hacer ensayos isotermos de larga duración, generalmente entre 500 a 1000 horas. Acá entonces lo que se hace es medir el cambio de masa del material con respecto al tiempo. Otro parámetro importante que vale la pena caracterizar y conocer es la difusividad y conductividad térmica. Este parámetro
Es de vital importancia porque nos va a definir el tiempo de carga y descarga que tiene el material. Para esta propiedad podemos usar la técnica de flash láser, en donde el principio es que tengo la muestra y la voy a impactar con una fuente de luz, en este caso es un láser. Al otro lado, entonces, esta luz atraviesa la muestra y al otro lado hay un detector que lo que hace es medir el tiempo que tarda este material al responder a esa fuente. Esta propiedad, entonces, como les digo, es bastante importante, la difusividad. Y luego, teniendo esta difusividad, podemos calcular fácilmente la conductividad térmica. Otra propiedad importante es la viscosidad. Acá entonces en el caso de, por ejemplo, materiales líquidos, en estado líquido, en el caso pues del calor sensible, es importante conocer el flujo o la velocidad de flujo de estos materiales. Así que medir la viscosidad por técnicas de rheología también es bastante importante. Por otro lado, entonces tenemos la estabilidad química en el caso de, por ejemplo, las sales inorgánicas o sales de nitratos que les mencioné que se usaban. Podemos usar diferentes técnicas como la colorimetría UV visible para ver la concentración del ion nitrito en las mezclas de sales con el tiempo. También podemos medir la concentración de óxidos por titulación. Son técnicas bastante sencillas y fáciles de adquirir, o ya tenemos pues técnicas un poco más avanzadas como la espectroscopía Raman, donde también podemos ver estos cambios en un espectro y las bandas que pueden cambiar, que más adelante les voy a mostrar en el ejemplo, pueden cambiar con el tiempo. Y esto pues puede afectar las propiedades del material. Y por último, el último aspecto que les mencioné es la compatibilidad y corrosión. Es muy importante también corroborar que no haya una interacción entre el material que está conteniendo mi material de almacenamiento y el contenedor. Normalmente estos contenedores son materiales metálicos, aceros comerciales, también tenemos materiales cerámicos o recubrimientos y estos estudios se pueden hacer por diversos ensayos, por ejemplo, por pérdida o ganancia de masa. También tenemos que podemos medir las tasas de corrosión y hacer diversos análisis microestructurales por microscopía electrónica de barrido o por difracción de rayos X también. Finalmente, entonces, quiero hablarles de la aplicación de todas estas técnicas de caracterización en dos casos reales, que son el primer caso, las sales fundidas en centrales de concentración solar, que ya algunos panelistas explicaron pues este principio, entonces voy a mencionarlo brevemente. Y acá vemos las diferentes sales a base de nitrato o cloruros que actualmente se usan en estas plantas de concentración solar. Entonces acá les cuento en principio el funcionamiento de una planta. Tenemos un campo de helióstatos o de espejos que lo que hacen es concentrar y reflejar la radiación a una torre donde se acumula el calor y traspasa ese calor a las sales fundidas. Son fundidas porque entonces acá tenemos el concepto de calor sensible. Acá están a una temperatura por encima de su temperatura de fusión y acá están a la temperatura máxima de funcionamiento, que es aproximadamente 550 grados centígrados. Esta Estas sales entonces van a una serie pues de aditamentos y tuberías donde tenemos una caldera que está produciendo vapor con agua inyectada y esto a su vez va a alimentar una turbina de vapor que es la que me genera la electricidad. Actualmente entonces en países como España o Estados Unidos que son pioneros y que tienen muchísimas de estas plantas, se utiliza una mezcla de sales de nitratos que tiene una temperatura aproximadamente de fusión de 220 grados centígrados. También hay otras sales
a más baja temperatura y actualmente pues también se han estado desarrollando sales con temperaturas aún menores. Esta supresión de la temperatura o la ventaja de que sea menor es que podemos ampliar acá ese delta T, lo que me va a representar mayores eficiencias en el sistema. Este parámetro que es la capacidad de almacenamiento, entonces es, digamos, uno de los más importantes para medir en este tipo de tecnologías, para conocer la capacidad de almacenamiento que tiene nuestro material. Acá entonces es importante también la capacidad calorífica o el C sub P, también la densidad del material obviamente y su volumen. Ya para otras aplicaciones o en los últimos años se han venido desarrollando también sales de cloruros porque pueden funcionar a temperaturas incluso hasta 700 grados centígrados. Pero digamos acá el mayor reto es que estas sales son bastante corrosivas. Entonces, en este caso, quiero entrar un poco más a explicarles este factor importante que es un aspecto importante que es la química de la sal. Es entonces importante tener en cuenta que o sea, nuestro material de trabajo no se puede degradar a alta temperatura. Normalmente debe soportar una vida de 5.000 ciclos, que son aproximadamente 14 y 15 años de operación, según pues la literatura. Cuando tenemos un tanque, si tenemos en cuenta que estos son toneladas, más de 20.000 toneladas de sales, pues hay muchísimos factores y muchísimos fenómenos que tienen lugar y que me afectan la química, perdón, que me afectan la química de la sal. Eh, Especialmente en las sales de nitrato, entonces es importante conocer este equilibrio de eh, nitrato a nitrito en presencia de oxígeno. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un estudio que se hizo con diferentes atmósferas y me mostraba para una de las sales que la temperatura de fusión puede estar estable o puede aumentar y puede afectar las propiedades físicas del material. En este caso, pues, en la presencia de diferentes concentraciones de oxígeno, pues entonces la temperatura de fusión aumentaba y pues esto nos dio a entender que esta sal solamente se podría usar en atmósfera inerte, lo cual pues también es una desventaja porque aumentaría el precio del sistema si tuviera que usarla en una temperatura inerte todo el tiempo. Eh, Finalmente, entonces quiero hablarles del segundo caso, perdón, que son los materiales metálicos de cambio de fase o en inglés Metallic Phase Change Materials. Acá entonces aprovechamos el concepto de calor latente y la aplicación es ya un poco diferente a las centrales de concentración solar, porque acá lo que queremos entonces es mejorar la autonomía que tienen los vehículos eléctricos, eh, sobre todo, por ejemplo, en climas adversos. En países, por ejemplo, como en Alemania, se ha estado pues abogando por sustituir los vehículos convencionales por eléctricos. Entonces, digamos, la principal desventaja, por ejemplo, en climas o en temporadas de clima frío, es que la calefacción consume eh, muchísimo la batería y hace que se disminuya casi al 50% la capacidad de la batería eléctrica. ¿Qué pasa entonces acá? Si tenemos un sistema de almacenamiento extra, entonces el calor en el caso, por ejemplo, de un autobús eléctrico, como estoy mostrando acá en la foto, el calor para tener la calefacción y ahogar por el confort de los pasajeros, entonces va a tomarse del sistema de almacenamiento y no de la batería. Eso entonces va a hacer que la batería tenga una mayor duración y no hayan tantas desventajas, porque pues ya se puede incrementar el costo también teniendo una batería mayor, no solamente el costo, sino por ejemplo también el peso del sistema, mm, entre otros. Para este caso entonces usamos materiales metálicos de cambio de fase
que si ustedes ven acá en la figura de la izquierda, tienen temperaturas de fusión bastante similares y propiedades como entalpía de fusión bastante similares a las sales fundidas. Entonces, estas aleaciones metálicas funcionan a temperaturas mayores a 400 grados centígrados y podemos encontrar diversos materiales como aluminio, cobre, magnesio, aluminio, silicio. Estas aleaciones metálicas tienen una propiedad bastante interesante para nosotros, que es que tienen una excelente conductividad térmica. Si comparamos, por ejemplo, con las mismas sales o incluso con el agua, que tienen conductividades por debajo de 0,5 vatios por metro Kelvin, los metales tienen conductividades térmicas excelentes, lo que lo hace pues bastante interesante para nuestra aplicación. Y por último, pues quiero mencionarles que estos materiales metálicos o esta aplicación pues tiene ciertos requerimientos. También pues que sean materiales o mezclas eutécticas, que tengan esta alta conductividad que les mencioné. Si es preferible también, perdón, que sean reciclables, pues entonces los metales son una alternativa bastante atractiva. Sin embargo, pues también se requieren que se hagan pruebas de corrosión. En este caso, pues hemos hecho pruebas de corrosión dinámicas utilizando un reómetro y simulando, por ejemplo, un frenado rápido de un autobús en donde juegan o a jugar papeles importantes de lo que son la reología, por ejemplo, y cómo afecta estas propiedades la reacción entre el contenedor y el metal. Acá, por ejemplo, vemos en la imagen de la derecha eh, una reacción que hubo entre uno de los materiales metálicos de cambio de fase con uno de los contenedores. Eh, Actualmente, pues estamos investigando aceros comerciales y materiales cerámicos con mezclas de cerámicos, perdón, de aleaciones metálicas y pues ya hemos encontrado algunos materiales prometedores que pueden ser utilizados en esta aplicación y que pues adicionalmente es un proyecto bastante grande donde hay diferentes partners de la industria que también pues están interesados en este tipo de aplicación porque pues como les mencioné, Alemania es un país em, digamos a la vanguardia de nuevas tecnologías en cuestión de autos eléctricos. Esto es todo por este caso. Quería darles las gracias por su atención y si tienen preguntas, pues estaré muy contenta de responderlas.